Bien, este es un tema que quedó pendiente de nuestras exposiciones en la asignatura de Sociología y que debido a su importancia y también, por qué no decirlo, para practicar algo de tarea intelectual durante estos tristes días, pues he decidido grabar y ofrecéroslo como material evaluable, por supuesto, en el examen final de la asignatura. Si recordáis, en el primer reparto de temas que me tocó heredar de la profesora Elisa Bray, estaban los tres clásicos de la sociología. Vuestra profesora me informó de que había llegado más o menos a exponer la obra de Max Weber. En clase creo que desarrollamos suficientemente la obra de Emil Durkheim, pero nos quedaba por ver otro autor tan importante o más que estos dos que hemos señalado, que es Karl Marx. Y como esto es bastante improbable que nos dé tiempo a verlo a vuelta de la cuarentena, pues he pensado que puede ser interesante ofrecérselo así mediante vídeo. También quiero probar este recurso porque creo que puede tener algunas ventajas y algunos inconvenientes respecto de la entrega de un simple texto y bueno, pues estoy abierto a discutir su eficacia, mayor o menor utilidad en comparación con los textos escritos que también os estoy mandando a través del campus virtual, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a comenzar este tema que a mí me gusta denominar Marx y la sociología del capitalismo. Eh, si tuviéramos que reducir la vasta y desordenada obra académica de Marx en un solo tema, yo creo que habría que denominarla sin duda sociología del capitalismo. Y en este enfoque, Marx conectaría con las otras dos grandes figuras clásicas del pensamiento social que acabo de mencionar, Durkheim y Weber, y esto explicaría, creo yo, por qué este autor tiene actualmente en la sociología una popularidad mucho mayor, para bien y para mal, de la que tiene, por ejemplo, en la economía, que fue la disciplina académica en la que, desde luego, él quiso dejar huella. Bien, en realidad, un autor como Marx supera todos los etiquetajes académicos que intentemos ponerle. Su legado abarca la política, la historia, la economía, la filosofía, la sociología, la lingüística, la antropología, incluso la criminología. Prácticamente cualquier ámbito de las ciencias sociales contemporáneas se ha visto influido más o menos por su obra. Pero todavía en mayor medida la obra de este autor desborda desde luego los contenidos propiamente académicos. Podríamos decir que su obra cambió el mundo de su tiempo. No solo porque durante 80 años del siglo anterior la mitad de la humanidad más o menos habitaba regímenes políticos que se denominaban marxistas, con razón o sin ella, y porque en la otra mitad surgieron y siguen surgiendo innumerables movimientos políticos, partidos, colectivos que reivindican o reclaman este mismo apellido. Es decir, es una obra que ha dejado una huella que va más allá de lo académico. Pero todavía, incluso más que en lo político, yo diría que la obra de Marx ha legado a la humanidad posterior todo un vocabulario sin el cual ya no se pueden entender las organizaciones sociales contemporáneas. Yo creo que una influencia de este calibre en el periodo moderno solo hay un autor con el que podríamos comparar a Marx y es Sigmund Freud. Bueno, en la obra de Marx suelen establecerse dos periodos separados por el Manifiesto Comunista, escrito en 1848, en colaboración con Friedrich Engels. Hasta ese momento, sus escritos se caracterizan por un abordaje filosófico, en su mayor parte, de las cuestiones políticas de su tiempo, especialmente en cuestiones polémicas y discusiones con la llamada izquierda hegeliana.
Las obras más importantes de este primer periodo son los manuscritos de 1844, la ideología alemana y la Sagrada Familia, todas ellas publicadas en 1931, mucho después de la muerte de Marx, ya que este autor había ordenado que esos manuscritos no se publicasen. De hecho, hay una carta muy conocida a un amigo suyo donde recomienda que esos libros sean abandonados a la crítica de los ratones. En general, el tema común de esta etapa es el papel de las ideas como motor o bien obstáculo de las transformaciones sociales que Marx consideraba imprescindibles. Bueno, más o menos hacia el final de este periodo, Marx empieza a entender que la crítica de la ideología no es un mecanismo demasiado adecuado para la transformación social. En una obra llamada Miseria de la filosofía, de 1847, se lo dijo así, literal y cruelmente, al socialista más famoso de su tiempo, Pierre-Joseph Proudhon, que le había remitido como una muestra de respeto su libro, su obra magna titulada Filosofía de la miseria. En ese momento Marx ha entrado ya en contacto con organizaciones y movimientos de la izquierda europea y su obra va tomando un tono cada vez más político, de forma que las ideas ya no son para él la representación del espíritu del tiempo, como más o menos tendían a pensar los hegelianos, sino un reflejo más o menos deformado de procesos sociales objetivos, que es lo que a él le va a ir interesando cada vez más. Cuando escribe, por ejemplo, que la religión es el opio del pueblo, en la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, publicada en 1843, quiere decir que para destruir la religión no hay que intentar demostrar sus falsedades en el plano ideológico, sino romper en el plano político la estructura de una sociedad que necesita el hecho religioso para funcionar. Veis que el enfoque va variando desde lo ideológico hasta lo político. Bien, el manifiesto del Partido Comunista es probablemente la obra más conocida de Marx y Engels y sin duda el panfleto político más importante de la historia. Allí se pone por primera vez en forma de texto un proyecto para construir una nueva estructura social, pretendidamente igualitaria y democrática, proyecto para el cual es imprescindible, según sus autores, una revolución más o menos violenta. Este texto marca el final del periodo juvenil o filosófico de Marx, quien por entonces ya se había visto obligado a huir de Alemania, donde era perseguido por actividades subversivas. Después de un breve tiempo en Francia, termina instalándose en Bruselas, donde consigue completar el manifiesto y ofrecerlo a todos los movimientos obreros occidentales, por donde, por supuesto, corrió como la pólvora. A partir de entonces, las dificultades económicas fueron una constante en la vida de Marx y solo gracias a la ayuda de su amigo Engels, que era hijo de un rico empresario textil de Gran Bretaña, pudo sobrevivir primero en el continente y después instalarse definitivamente en Inglaterra, como todo el mundo sabe. A partir del manifiesto, a partir también de los sucesivos fracasos de distintos movimientos políticos donde Marx se vio más o menos implicado y sobre todo a partir de su traslado final a Londres, la obra de este autor va a dar un giro temático importante. Da la sensación de que él va tomando conciencia de que la sociedad de su tiempo todavía no está preparada para los cambios que él considera inevitables y entonces vuelca todo su empeño en entender por qué el capitalismo sigue funcionando a pesar de producir inmensas masas de población miserable en todas las naciones donde se impone. Este es el periodo de la llamada economía política, es el nombre que él utiliza, es decir, de sus estudios económicos y sociológicos maduros.
Las obras más importantes de este periodo son la contribución a la crítica de la economía política, publicada en 1859, de la que solo escribió el prólogo, y por supuesto El Capital, cuyo primer tomo se publicó en 1867. Los otros dos tomos publicados de esta obra se vieron la luz después de la muerte de Marx y son recopilaciones de sus manuscritos realizada por Engels, de forma que no tienen la misma unidad temática ni probablemente la misma coherencia que tiene el primer tomo. Bueno, en este periodo de madurez, Marx vuelve al estudio sistemático del capitalismo, pero ya no le interesa tanto en sus aspectos ideológicos parciales, sino en su totalidad objetiva. Esto le aleja en cierta medida de los movimientos políticos, salvo quizá el caso de la Asociación Internacional de Trabajadores que él mismo había fundado o contribuido a fundar en 1864, y le concentra su actividad, digamos, en el estudio sobre todo sistemático de las estadísticas económicas del Estado británico. Bien, siglo y medio después de su muerte, este segundo periodo de la obra de Marx es donde encontramos el principal legado académico de este autor, sobre todo en El Capital, que es el intento más ambicioso de una sociología política del capitalismo, que además sirva como argumento intelectual para una futura revolución obrera, o quizá para evitar esa revolución. Y este es un debate que está todavía hoy presente entre los herederos de Marx. Una salvedad previa más, antes de empezar con la obra en sí: una asignatura como esta no es obviamente el lugar adecuado para introducirse a fondo en una figura intelectual de semejante calibre. En lo que sigue me limitaré a plantear los contenidos más interesantes del pensamiento de Marx desde un punto de vista sociológico, por lo que un poco me temo aburrir a los turistas y decepcionar a los interesados. Para estos últimos recomiendo un curso del profesor David Harvey que se llama Reading Marx Capital. Está disponible en YouTube y se puede subtitular. Añadiré un enlace en los comentarios de este vídeo. Bien, el siglo XIX es, como sabéis, el siglo de la cuestión social. De repente los órdenes de vida que habían permanecido casi inmutables en la memoria de las generaciones empiezan a resquebrajarse a ojos de las élites que se venían beneficiando de ellos hasta considerarlos algo casi natural. La Ilustración y el positivismo fueron movimientos intelectuales que pretendían comprender el origen de tanto descontento y señalar vías hacia una sociedad perfecta, sin conflictos. En general, para aquellos filósofos, el problema era el enfrentamiento entre un antiguo régimen, representado en las monarquías, los terratenientes, las religiones, que se negaba a desaparecer ante el empuje de un nuevo régimen, el de las repúblicas, de los parlamentos, del progreso industrial, que por alguna razón histórica no terminaba de llegar. Bueno, Marx va a superar todos estos planteamientos de principios del siglo XIX y a la vez los va a incorporar en una nueva ciencia sobre lo social. El problema fundamental del mundo moderno ya no es para él la monarquía o la religión, sino precisamente el progreso industrial, ya que a mediados del siglo XIX estamos asistiendo a la transformación de la vieja cuestión social en la nueva cuestión obrera, donde para Marx se enfrentan los dos grupos fundamentales del nuevo orden en un proceso que él va a denominar lucha de clases, y para el que no encuentra más solución que el triunfo de uno de esos dos grupos, el mayoritario, sobre el otro, que es la minoría. El orden capitalista supone para Marx una continuidad respecto de los sistemas sociales anteriores, pero al mismo tiempo también inaugura una época nueva, con problemas diferentes y sobre todo que se plantean a una escala desconocida a lo largo de la historia occidental.
Ya no podemos esperar, por ejemplo, como los positivistas, que la razón y la ciencia liberen a la humanidad de la barbarie, porque ambas están, por así decirlo, al servicio del capitalismo. Hasta el momento, cito una frase muy conocida de Marx, hasta el momento los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo. Ahora de lo que se trata es de transformarlo. Fin de la cita. Esta es la duodécima tesis sobre Feuerbach, que es uno de los escrita, digamos, justo en este periodo de transición de la época filosófica a la época sociológica. Bueno, vamos a ver ahora con un poquito de detenimiento cómo encara Marx este ambicioso objetivo de una sociología del capitalismo a partir de tres de sus obras más importantes: el Manifiesto Comunista, la contribución a la crítica de la economía política y, por supuesto, el Capital. Bien, hablemos del Manifiesto Comunista, por tanto. Antes de entrar en su contenido, hay que tener en cuenta que el manifiesto no es un texto académico, sino propagandístico. Se trata de un panfleto. Sin embargo, está escrito con el ánimo tan ilustrado, tan del 19, si queréis, de educar a los trabajadores del mundo, de enseñarles por qué el mundo en el que viven no es lo que parece. Parece un orden basado en relaciones laborales libres, mientras que esconde un mecanismo generador de miseria y atraso que debe ser destruido si la humanidad quiere vivir libremente conforme a su verdadero potencial. Esta es otra idea común a los filósofos de la primera mitad del siglo XIX, como Kant, como Comte o como el propio Hegel. Bueno, Marx y Engels comienzan el manifiesto afirmando que toda la historia humana es una lucha de unos grupos contra otros. Pero no se trata de cualquier agrupación humana, sino de ciertos colectivos que llevan en sí mismos, por así decirlo, la oposición fundamental sobre la que se sostiene el orden social. Estos grupos especiales se denominan, según estos autores, clases sociales. En este sentido, Marx amaga durante toda su obra con una definición y un tratamiento sistemático del concepto de clase social, y es muy lamentable que nunca cumpliera las expectativas. Parece ser que era precisamente lo que estaba tratando en el momento de su muerte, puesto que el manuscrito organizado por Engels del tercer volumen concluye precisamente al comienzo de un capítulo titulado Las clases sociales. Con lo cual hay aquí una parte de la obra de Marx que permanece en una cierta penumbra, ¿no? Sin embargo, en el manifiesto comunista, dado que la intención de la obra, insisto, es propagandística, no se preocupan demasiado por las definiciones académicas. La cita es conocidísima. Dicen: la historia de toda la humanidad hasta nuestros días ha sido la historia de la lucha de clases, hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, nobles y siervos, maestros y oficiales, en suma, opresores y oprimidos, siempre estuvieron opuestos entre sí, librando una lucha ininterrumpida, ora oculta, ora desembozada, una lucha que en todos los casos concluyó con una transformación revolucionaria de toda la sociedad o con la destrucción conjunta de las clases enfrentadas. Fin de la cita. Lo único que por ahora sabemos sobre las clases sociales, por tanto, es que su lucha representa un antagonismo básico para cada orden histórico, y que tienden a polarizar a toda la sociedad en dos grupos irreconciliables, de forma que cuando uno de esos grupos triunfa sobre el otro, o cuando ambos se autodestruyen mutuamente, se produce un cambio de época. Bueno, en el periodo moderno, el enfrentamiento dominante de clases es el que se da entre empresarios y obreros. Este es, por tanto, la reformulación capitalista de la lucha de clases. Sin embargo, ahora interviene un factor nuevo, y es que en este orden económico, el progreso, es decir, la acumulación de capital, se realiza mediante una transformación constante de los instrumentos de producción.
y junto a ellos de todas las relaciones sociales implicadas en el trabajo humano. Mientras que los antiguos modos de producción, como por ejemplo la esclavitud o el feudalismo, se sostenían mediante la repetición de tareas productivas básicamente idénticas, el capitalismo funciona sobre la innovación permanente de esas tareas, que por tanto deben estar constantemente en proceso de cambio y en este sentido modificar también los roles y posiciones sociales que se derivan de estas actividades. Pues bien, sucede que los medios de producción, por ejemplo, cuando una industria introduce un telar, por ejemplo, introduce en su proceso de fabricación la máquina de vapor, evolucionan siempre más rápidamente que las relaciones productivas. Cuando entra la máquina de vapor en el viejo telar del siglo XIX, el oficial de fábrica se tiene que transformar antes o después en un ingeniero capaz de dirigir, manejar esa máquina. Y claro, un ingeniero ya no tiene ni el estatus social, ni la consideración, ni el salario, etcétera, 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 de un trabajador manual o de un capataz de un telar. Bueno, como las fábricas que se adaptan a los nuevos medios de producción producen más y mejor, sus competidoras no tienen otro remedio que seguirlas y la estructura laboral de la vieja industria empieza a quedar obsoleta. Y no solo eso, sino que las nuevas máquinas requieren grandes inversiones y terminan destruyendo la propiedad misma de la empresa, que pasa de manos de un industrial pionero en la primera época del capitalismo a las manos de un gerente y las difusas manos de un consejo de administración. Vemos cómo los medios de producción transforman constantemente las relaciones productivas y en todos esos cambios hay un grupo social que va siendo inexorablemente reducido a simple fuerza bruta. Ese grupo social es el germen de la clase obrera o, como por usar el término que utiliza tantas veces Marx, el proletariado. Con este proceso de permanente innovación productiva, el trabajador pierde valoración social, el trabajador manual pierde valoración social y se pauperiza, pero al mismo tiempo resulta muy necesario, con lo cual de esta manera se condena a una miseria creciente a la mayoría de la población. En el capitalismo, mientras unos pocos se enriquecen mucho, la mayoría se empobrece lentamente. Por esto, Marx pensaba que el capitalismo genera o tiende a generar una situación políticamente explosiva, una desigualdad social políticamente explosiva. Las masas de trabajadores antes o después se darán cuenta de su situación y pretenderán cambiarla, ocupando el poder. En ese momento se habrán convertido en una clase social global. El capitalismo es un régimen de alcance planetario. No se os olvidará que el manifiesto comunista termina con la famosa frase proletarios del mundo, uníos, puesto que está dirigido a todos los proletarios del mundo. Y en ese momento será el principio del fin para el capitalismo, según Marx y Engels. Sin embargo, esto no implicará, al menos no de forma automática, el advenimiento de otro régimen, bueno, todavía muy difusamente llamado socialismo, ya que la destrucción mutua de ambas clases enfrentadas en la lucha siempre es una posibilidad desde el punto de vista de estos autores. En el momento en que Marx y Engels escriben el manifiesto, la agitación política va en aumento, pero no ha llegado todavía a un punto revolucionario. En las sociedades capitalistas sobreviven muchos grupos intermedios, por ejemplo artesanos, campesinos, pequeños burgueses, etc., que desde luego no se encuadran completamente en ninguna de las dos clases. Sin embargo, aquí Marx y Engels son bastante claros. Con el tiempo, todos estos grupos intermedios tendrán que integrarse bien en la clase burguesa, bien en la clase trabajadora o proletaria. El desarrollo del capitalismo, según estos autores, conduce a la conformación de dos clases enfrentadas, que son capitalistas y obreros, cuya pugna, termine como termine, acabará con el capitalismo como tiempo histórico.
En definitiva, ya en este breve texto propagandístico se ve que en el corazón del pensamiento de Marx hay una razón sociológica. El capitalismo son, en su esencia, dos grupos con un diferencial de poder que se asienta sobre una conquista histórica, que es la propiedad privada de los medios de producción. Y esto es precisamente lo que el movimiento obrero tendrá que destruir si quiere conquistar la libertad para sí mismo. La segunda obra importante en la que nos vamos a detener es la contribución a la crítica de la economía política, también conocida como el Prólogo de 1859, puesto que es la única fracción de la obra que Marx terminó escribiendo. A su llegada a Londres, Marx se pone a estudiar de manera muy intensa la teoría económica, los autores británicos de la llamada economía política del siglo XIX, desde Adam Smith a David Richards, y concibe una obra de crítica teórica a todos ellos, que es lo que iba a llamar crítica de la economía política. Bueno, al final solo se escribe el prólogo, pero es un texto muy notable, muy comentado y conocido, y que requiere una mínima atención en una asignatura como esta. Bueno, se trata, yo creo, del texto más explícitamente sociológico de todos los que escribió Marx. Y en él se expresa, me parece de un modo especialmente claro, la visión que él tenía sobre la relación entre el orden económico y el orden político. Incluso creo que lo consigue hacer de un modo tan satisfactorio para él que abandona el esfuerzo relativamente farragoso de justificar con citas a los economistas a los que estaba criticando las tesis aquí planteadas, ¿no? Bueno, se trata otro de los textos clásicos de Marx, inagotablemente citados. Voy a leer una de las partes más conocidas y, bueno, aunque las citas se puedan hacer un poco largas, esto es un vídeo, podéis parar, dar para adelante y para atrás en todo lo que queráis. Bueno, dice Marx, en la producción social de su existencia, los hombres anudan relaciones determinadas, necesarias e independientes de su voluntad. Estas relaciones de producción corresponden a un grado dado del desarrollo de las fuerzas productivas materiales. Por un lado, relaciones determinadas, por otro lado, fuerzas productivas. Sigue la cita. El conjunto de esas relaciones forma la estructura económica de la sociedad, el fundamento real sobre el cual se eleva el edificio jurídico y político, y al cual corresponden formas determinadas de conciencia social. El modo de producción de la vida material domina en general el desarrollo de la vida social, política e intelectual. No es la conciencia de los hombres la que determina su existencia, es por el contrario su existencia social lo que determina su conciencia. En un cierto grado de su desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en conflicto con las relaciones de producción existentes o con las relaciones de propiedad en el seno de las cuales habían venido transformándose hasta ese momento, y que no son más que su expresión jurídica. Todavía ayer formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas condiciones se convierten hoy en pesadas trabas. Y entonces comienza una era de revolución social. Fin de la cita. Bien, los hombres mantienen, dice Marx, relaciones determinadas, necesarias e independientes de su voluntad. Fijaos qué relación tiene esto con el concepto durkheimiano de hechos sociales que decíamos en la exposición correspondiente que este autor los definía como externos y coercitivos para el individuo. Es la misma idea. Estas relaciones materiales son el fundamento real, dice Marx, del orden social. No están solo en la conciencia de la gente, sino también en sus actos objetivos.
El trabajador que va por la mañana a recoger su paquete de globo para repartirlo por Madrid, no puede negarse a hacerlo si quiere recibir algún recurso. Tanto si le gusta como si no, está forzado a desempeñar su fuerza de trabajo en unas condiciones, bueno, pues laborales bastante terribles, ¿no? En este tiempo en el que además estamos, ¿no? Las relaciones materiales para Marx no son solo un hecho de conciencia, son un hecho práctico, ¿vale? Esta es una gran diferencia entre el Marx filósofo y el Marx sociólogo y economista. Bien, en lo social, Marx distingue aquí todavía una base de hechos objetivos que tienen un carácter político-económico, podríamos decir, que él denomina infraestructura. Esta infraestructura se diferenciaría de toda una estructura cultural de leyes, tradiciones, ideas, formas de conciencia que reflejarían, como en un espejo, esa realidad infraestructural fundamental. El reflejo de la infraestructura en la conciencia se llama para Marx superestructura, al menos en este momento de su obra. Y esta es una distinción conceptual importante en este momento, aunque yo creo que progresivamente Marx va a ir desembarazándose de ella y, por ejemplo, en el Capital tiene muy poca importancia, ¿no? La clave, desde luego, que está aquí expresada, me parece de manera muy clara, es que es en los procesos materiales, en la existencia social, como dice Marx, de los individuos, donde se reproduce los órdenes sociales y en concreto el capitalismo. No es la conciencia humana quien determina la existencia, como decía Hegel, los hegelianos, los positivistas y tantos otros, sino al revés. Los hechos sociales ideológicos, como diría Durkheim, son reflejo de formas de existencia. Por tanto, lo que tenemos que estudiar es, sobre todo, esas formas de existencia. De nuevo, la crítica de la religión se convierte en la crítica del orden social que precisa del hecho religioso. La crítica de las ideas se convierte en la crítica del orden social y político en el que determinadas ideas se desarrollan. Bueno, la contradicción fundamental de la historia humana para Marx es la que se da entre fuerzas de producción y relaciones de producción. Estas formas de trabajo predominantes, que como hemos dicho antes están dentro del capitalismo en perpetua transformación, generan posiciones sociales, producen relaciones de producción que se derivan de ellas, pero estas no son capaces de adaptarse a la velocidad con la que cambian las fuerzas de producción capitalistas, de forma que pueden ser temporalmente armónicas o conflictivas respecto de ellas. La relación entre fuerzas de producción y relaciones productivas puede ser armónica o conflictiva. Lo normal a medio plazo en el desarrollo histórico es que sean conflictivas, precisamente por la velocidad que la producción capitalista se autoimpone. Y en este caso, cuando estas relaciones entre fuerzas de producción y relaciones productivas se convierten en conflictivas, es cuando aparecen las épocas de revolución social. Por lo tanto, las revoluciones no son accidentes históricos para Marx, sino una necesidad del capitalismo. Tienen lugar cada vez que las clases enfrentadas plantean abiertamente una lucha, sea por una causa puntual, por ejemplo en el siglo XIX la duración de la jornada laboral, o por un motivo de alcance general, ¿no? Por ejemplo, Marx probablemente esperaba que la definitiva revolución obrera del siglo XX fuera por la propiedad social de los medios de producción, que es un poco el corazón de la dominación capitalista desde su punto de vista. Bueno, para demostrar esta tesis, al final de este prólogo, fuera del fragmento que he leído, Marx divide la historia humana en 4 etapas, o quizá 3 más 1 para ser más exactos, ya que la primera de ellas no corresponde a Occidente y por tanto no sigue una línea evolutiva como las otras 3.
de acuerdo con el modo de producción dominante en cada una. Los 4 modos de producción históricos que Marx señala son el modo asiático, el modo antiguo, el modo feudal y el modo capitalista, con lo cual está intentando construir una historia económica o político-económica del mundo contemporáneo. Bueno, brevemente cada uno de ellos. En el modo antiguo, las clases sociales fundamentales eran amos y esclavos. En el modo de producción feudal eran señores y vasallos. En el modo de producción capitalista, burgueses y proletarios. Por su parte, la cuestión del modo de producción asiático provocó importantes discusiones entre los marxistas del siglo XX, porque aunque Marx no lo trata en profundidad, parece que podía referirse a la historia de los imperios medievales chinos, donde todos los habitantes estaban sometidos al Estado y por tanto a una clase burocrática que explotaba las riquezas comunes. Al margen, no pocos marxistas, después de 1917, señalaron que la Unión Soviética no había sustituido el capitalismo por el socialismo, sino por una versión moderna del modo de producción asiático, donde todos los ciudadanos estaban oprimidos por los burócratas del partido o del Estado. Esta era la tesis, por ejemplo, de Kautsky, que fue, por supuesto, tachado de revisionista y perseguido por Moscú en los tiempos de la Revolución Rusa. Bueno, al margen. Alrededor de este concepto confuso se articuló la primera escisión histórica de los marxistas del siglo XX, que quedaron divididos entre revolucionarios y los que primero son llamados revisionistas y después van a ir derivando en lo que ahora se conoce como socialdemocracia. Y este es otro hecho importante a tener en cuenta cuando tratamos con la obra de Marx. Las polémicas en torno a ella nunca son exclusivamente académicas, ni en su tiempo ni en nuestro tiempo. Bueno, entremos para terminar en El Capital, que es seguramente la obra más importante de Marx desde el punto de vista académico, y que, al igual que hacíamos en el caso de las otras dos anteriores, hay que comenzar con una aclaración, y es que esta es una obra incompleta, de la cual su autor solo pudo publicar en vida el primer volumen y apenas llegó probablemente a escribir borradores sobre la mitad de los contenidos que pensaba incluir. Actualmente las ediciones canónicas tienen 3 volúmenes, el primero, que es el que publicó Marx, y los otros 2 fueron publicados por Engels años después de la muerte de Marx, pero hay, por ejemplo, algunas cartas a compañeros y colegas donde Marx esboza un índice de la obra que quiere escribir y está pensando en algo así como 10 tomos, con lo cual eh, mm, lo que tenemos sobre el Capital, o cuando hacemos un juicio sobre esta obra, creo que es importante tener en cuenta que se trata de probablemente la punta de un iceberg que seguramente nunca conseguiremos mapear, ¿no? Bueno, a mi juicio el Capital intenta responder principalmente dos preguntas, una pregunta económica y una pregunta sociológica. La pregunta económica es cómo se reproduce el capitalismo a escala planetaria y por qué llegará inevitablemente su autodestrucción. La pregunta sociológica es por qué los grandes perjudicados por este orden social, que son los trabajadores, no solo no se oponen a él, sino que en su mayoría lo sostienen, participando activamente en la reproducción de su propia miseria. Y de entrada, yo me atrevería a decir que el tratamiento de la primera cuestión resulta más satisfactorio que el de la segunda. Bueno, el fundamento del orden capitalista para Marx es la acumulación de capital, o lo que es lo mismo, la búsqueda de la ganancia. Todos los movimientos de los agentes económicos, bajo el capitalismo, están orientados a ese objetivo, la ganancia, y quien no lo sigue será inmediatamente expulsado del juego.
Bueno, la operación básica del sistema capitalista, dice Marx al principio del primer volumen, es el intercambio de mercancías por dinero para comprar otras mercancías. Marx lo denomina el ciclo MDM, mercancía, dinero, mercancía. Pero como este ciclo es continuo, también puede caracterizarse inversamente como dinero, mercancía, dinero, DMD. En el primer caso, en el caso MDM, el dinero es un medio para conseguir las mercancías necesarias para la subsistencia, por ejemplo, comida. En el segundo, la mercancía es un medio para acumular dinero. En el primer ciclo predomina el valor de uso de las mercancías, es decir, las necesidades que esos objetos satisfacen, la comida, alimento. En el segundo caso, en el ciclo dinero, mercancía, dinero, lo que predomina es el valor de cambio, o sea, la cantidad de dinero por el que esas mercancías se pueden intercambiar en un mercado libre. Pero es importante entender que cualquier mercancía capitalista debe tener un poco de ambos valores. Tiene que satisfacer alguna necesidad, sea real o sea inventada, y al mismo tiempo es necesario que haya un acceso limitado a esa mercancía. Por ejemplo, un tomate o una Biblia pueden ser mercancías perfectamente capitalistas porque tienen valor de uso y valor de cambio. El aire, por el contrario, tiene valor de uso importantísimo, pero no tiene valor de cambio mientras sea accesible a todos. Por tanto, no puede ser una mercancía capitalista. Con el desarrollo de la producción capitalista, una clase social está cada vez más atrapada en el ciclo mercancía, dinero, mercancía, mientras que la otra puede alternar entre los dos, lo cual es una ventaja social muy grande, porque el primer ciclo no acumula, mientras que el segundo sí. En el primer ciclo no hay ganancia. Yo tengo una mercancía, la vendo por un dinero y ese dinero lo intercambio por una segunda mercancía que necesito. Mientras que en el segundo, si soy un empresario inteligente, el dinero que obtengo al vender la mercancía que he fabricado con mi propia inversión será mayor que el que tenía al principio, porque si no me voy a la ruina y mi puesto será sustituido por otro empresario más inteligente que yo. Bien, el hecho de que no haya ninguna norma, ninguna ley que impida a la clase trabajadora entrar en la clase burguesa, a pesar de que en la práctica existen barreras infranqueables, es una característica original del capitalismo que no encontramos en ningún otro medio de producción. El capitalismo parece un orden económico libre, pero en la práctica condena a la mayoría de la población al ciclo MDM y a una minoría de la población a enriquecerse mediante el ciclo de MD. Bueno, hemos dicho antes que el ciclo mercancía, dinero, mercancía es un ciclo de subsistencia y el ciclo dinero, mercancía, dinero es de acumulación. ¿Por qué digo semejante cosa? ¿Por qué lo dice Marx? La razón no está tanto en las mercancías, que son objetos producidos para su venta, ni tampoco en el dinero, que es un medio de intercambio neutro. La razón está en la sociedad. Quienes viven en la economía de subsistencia están, como decía en el texto que leí antes, anudados en relaciones de producción de las que no pueden escapar. Están obligados a trabajar para consumir y además reciben un salario que les permite, en las condiciones del capitalismo que Marx observaba a finales del siglo XIX, que les permite sobrevivir a duras penas, reproducir su fuerza de trabajo y la de sus familias. Quienes viven en la economía de subsistencia están obligados a trabajar para consumir, mientras quienes viven en la economía de acumulación son libres para hacerlo o no, al menos hasta un cierto plazo de tiempo. El empresario puede no contratar, a largo plazo está obligado a contratar, por supuesto, pero esa diferencia temporal está basada en la acumulación previa de recursos que el empresario tiene y el trabajador no.
¿vale? Cuando un comprador y un vendedor acuden a un mercado, el vendedor necesita desesperadamente vender y el comprador puede esperar un tiempo, pues lógicamente en esa relación de regateo, pues el comprador tiene una ventaja eh, en el juego muy importante, ¿no? Que es lo que ocurre en el mercado laboral, a pesar de que, por supuesto, es desde el punto de vista legal completamente libre. Bueno, ¿cómo se explica este diferencial político según Marx? Se explica porque los trabajadores no tienen acceso libre a una mercancía socialmente básica que él llama medios de producción. Estos medios de producción son todos los recursos necesarios para la producción industrial, materias primas, maquinaria, capital, conocimientos, etcétera, todos los recursos que son necesarios para la producción industrial, que bajo el capitalismo son propiedad privada exclusiva de la clase burguesa. Y la revolución socialista consistirá, afirma Marx, en la institución de la propiedad colectiva de los medios de producción y con ella de unas nuevas relaciones productivas y un orden social radicalmente nuevo. Bueno, en la práctica cotidiana, el ciclo de la mercancía capitalista, por supuesto, es único. No hay dos ciclos distintos, como hay un día y una noche. La gente compra y vende cosas de forma libre. El ciclo es mercancía, dinero, mercancía, dinero, mercancía, dinero, sin fin. Sin embargo, en la realidad, quienes participan en ese juego no están haciendo lo mismo. Unos subsisten, y en el tiempo de Marx lo hacían de manera cada vez más miserable, y otros acumulan. Es en esto en lo que consiste el llamado fetichismo de la mercancía y el engaño fundamental en el que se encuentra atrapada, según Marx, la clase trabajadora dentro del capitalismo. Cuanto más trabajan para enriquecerse, más enriquecen a otro y por tanto, como clase, son más pobres. La creación de este diferencial de poder social entre trabajadores y empresarios tiene una historia que Marx remonta en Europa al Renacimiento y las primeras aventuras coloniales, el tiempo que él denomina de la acumulación originaria del capital, acumulación que se hizo mediante el robo y la conquista violentos. Marx se detiene con cierto detalle en este proceso, que incluye desde el establecimiento de las primeras rutas comerciales entre ciudades del norte de Italia y de los Países Bajos al tráfico masivo de esclavos africanos o todas las guerras coloniales del primer periodo. Sin embargo, una vez que el ciclo de la mercancía se ha impuesto en una determinada realidad social, no suele ser necesario recurrir a la toma violenta de recursos. El ciclo de MD se reproduce cotidianamente en el lugar de trabajo mediante el intercambio de una falsa mercancía que tiene distintos valores según quien la posea. La explicación de este proceso es en lo que Marx denomina la teoría de la plusvalía, es seguramente el mayor mérito académico del Capital. Entonces vamos a detenernos un poco en esta falsa mercancía que yo denomino así, porque no es un objeto producido para la venta, aunque se vende. Bueno, esta mercancía, que en realidad no lo es, porque no ha sido producida para ser vendida, sino que es una capacidad natural del ser humano, es obviamente el trabajo humano. O en términos de Marx, lo denomina fuerza de trabajo. Es decir, todas las capacidades físicas o intelectuales que nos permiten realizar determinadas tareas dentro de un proceso productivo. La fuerza de trabajo es una constante natural en la especie humana que ha permitido el progreso de la humanidad, sin más. El cazador prehistórico que fabrica un arco con materiales que encuentra en la naturaleza y con esa herramienta es capaz de obtener recursos para satisfacer las necesidades propias y de su tribu, pues está contribuyendo al progreso.
Mucho más tarde, ese mismo individuo fue capaz de producir, después de la invención de la agricultura, de producir un excedente de recursos, por ejemplo grano, que le permitió acumular ese excedente e incluso intercambiarlo mediante economías de trueque con miembros de otras tribus. Pero aún entonces, e incluso después de la aparición del dinero, no existían mercancías producidas para el intercambio. Eran producidas para el uso o producidas para la conservación, para excedente. Bueno, a diferencia de esto, el obrero moderno, que por supuesto tiene fuerza de trabajo como todos los seres humanos que le han precedido, no tiene acceso libre a los medios de producción rentables en el mercado, ya que estos son propiedad monopolística de la clase burguesa. Igual que su antepasado prehistórico, desde luego puede construirse un arco con un tronco tirado por el suelo y aprender a usarlo, pero incluso en ese caso no podrá cazar sin un permiso legal, por ejemplo, que cuesta dinero, o sin el permiso del propietario de la tierra que está pisando, ¿no? El resultado es que la fuerza de trabajo pierde valor de uso para el obrero, salvo que se la venda a un empresario capaz de integrarla en un proceso productivo, que se la venda a cambio de un salario. Como sus necesidades de subsistencia son igual de acuciantes en la época moderna que en la época prehistórica, el trabajador moderno está obligado a vender esa mercancía tan especial, su capacidad de trabajo. Gracias a este diferencial de poder social, lo que vende el trabajador no es lo mismo que lo que compra el empresario. Cuando se ha visto privado del acceso libre a los medios de producción, para que la fuerza de trabajo solo tiene valor de cambio, mientras que para el empresario, conserva ambos valores. Es decir, al empresario le sirve como valor de uso para producir lo que su empresa produzca y al mismo tiempo le sirve como valor de cambio, puesto que esa mercancía que ha producido en su empresa va a ser vendida en un mercado libre, mientras que al trabajador no le sirve para nada. No tiene ni valor de uso, ni simplemente el valor de cambio determinado por la demanda del empresario. Es decir, el trabajador está obligado a vender un objeto cuyo precio no puede fijar. Además, el empresario no está tan acuciado por las necesidades materiales y, como decía antes, puede no contratar trabajo durante algún tiempo. El resultado de todo esto es que, a pesar de que el contrato laboral es una relación jurídicamente libre bajo el capitalismo, de hecho esconde una relación opresiva. Puesto que unos necesitan vender y otros no necesitan tanto comprar, la consecuencia es que el salario tiende a bajar en todos los sectores productivos, a no ser que los trabajadores se unan en organizaciones, sindicatos de clase que les defiendan como grupo. Si además los burgueses se aseguran a través del Estado de mantener un ejército industrial de reserva, este es otro término de Marx, formado por masas ingentes de trabajadores en paro, el resultado de toda esta estructura es que el precio de venta de la fuerza de trabajo desciende de manera sostenida a niveles de miseria. Es lo que Marx pensaba que estaba ocurriendo en el capitalismo fabril de finales del siglo XIX. Y por tanto la causa de todo el malestar de la clase obrera de su tiempo. Y la razón que justificaba, en su opinión, una revolución que proclamase la propiedad colectiva, la propiedad social de esos medios de producción, puesto que de esa manera el trabajador volvería a tener, digamos, el control sobre su capacidad de trabajo. Bueno, como todas las mercancías capitalistas se producen mediante trabajo humano, este proceso se reproduce de manera continua y en cada ciclo dinero, mercancía, dinero, el empresario obtiene un dinero mayor que su inversión de partida, o eso, o se arruina. Esa diferencia es la ganancia o la plusvalía, dice Marx, que asegura la reproducción pacífica y en buena medida inadvertida para muchos trabajadores del orden capitalista. De forma que
Cada vez que compramos un objeto, sea el que sea, en un mercado libre, aseguramos la extracción de plusvalía en un proceso productivo y de esta forma estamos reproduciendo el capitalismo, queramos o no queramos. Y por la misma razón, cualquier trabajador que vende su fuerza de trabajo a un empresario se está empobreciendo colectivamente, aunque él individualmente y de manera puntual pueda enriquecerse. El robo o acumulación originaria y la plusvalía son el origen de la ganancia bajo el capitalismo, dice Marx. Ambos mecanismos de producción se van sucediendo a lo largo de la historia de este régimen, de la historia mundial del capitalismo. En la actualidad, de acuerdo con los continuadores de la obra de Marx, por supuesto, siguen presentes entre nosotros. La acumulación de capital mediante robo o plusvalía, en cualquiera de los dos casos, produce inevitablemente dos grupos sociales enfrentados, es decir, activa la lucha de clases. Una de estas clases, la clase burguesa, compra trabajo a la otra y la empobrece. Por su parte, esta va alcanzando cotas de miseria cada vez más intolerables hasta que interrumpe esa circulación de mercancías mediante un proceso revolucionario. ¿Cuándo se producirá esa revolución? Bueno, Marx afirma que la pregunta no se puede contestar porque la historia está abierta a cambios inesperados. Los medios productivos de una nación pueden estar agotándose en un momento dado, de forma que los burgueses no tienen más solución que sobreexplotar a los trabajadores con la consiguiente alteración de la paz social, empobreciéndolos y por tanto haciéndoles incapaces de comprar las mercancías que ellos mismos están produciendo, y sin embargo en un momento dado puede descubrirse una mercancía valiosa, quizá el petróleo pueda ser un gran ejemplo en los tiempos contemporáneos, que saque a esta economía del atolladero, o tal vez la nación pueda impulsar una expansión colonial para obtener materias primas baratas, como por ejemplo hicieron los grandes estados capitalistas europeos en el 19, ¿no? Bueno, si la historia está abierta, ¿podría ser, se pregunta Marx, que la revolución nunca llegue a producirse? Bueno, su respuesta a esta pregunta es claramente negativa, y para justificarla plantea otra de las grandes hipótesis del Capital, de las partes de esta obra más fuertemente discutidas aún hoy entre los economistas, que es lo que él llama la teoría de la baja tendencial de la tasa media de ganancia, que se expone en el tercer volumen del libro, compilado por Engels, recuerdo siempre, y en buena medida, por tanto, estamos tratando ante borradores y manuscritos incompletos. Esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, voy a intentar exponer el razonamiento de Marx del modo más sencillo de lo que soy capaz. Igual que el trabajo era la mercancía, la fuerza de trabajo era la mercancía característica de los trabajadores, el capital es el poder básico de los empresarios. Pero en un proceso productivo, el capital se divide por lo menos en dos tipos o dos especies diferentes. Una es lo que Marx llama capital constante, que es el que cada empresario invierte en gastos corrientes: pago de luz, compras de materias primas, alquiler de espacios, maquinaria, etcétera, etcétera. Todo eso es el capital constante. Frente a este capital constante está lo que él llama el capital variable, que es la parte de su inversión que se invierte directamente en salarios. Por todo lo dicho anteriormente en la teoría de la plusvalía, es evidente para Marx que solo el capital variable produce plusvalía para el burgués, puesto que cuando utiliza el capital constante está dentro del ciclo mercancía, dinero, mercancía. Necesita una máquina de vapor para mover el telar, y la compra a un industrial que se dedica a fabricarlos, con lo cual está enriqueciendo a ese industrial, pero él no está obteniendo en ningún caso con esa compra ninguna plusvalía, ¿no? Solo cuando paga salarios es entonces cuando el capitalista está en el ciclo dinero, mercancía, dinero. Es cuando obtiene plusvalía, cuando se enriquece, cuando gana dinero. Por tanto, dice Marx, en el interés del empresario, teóricamente, estaría dedicar la mayor parte de su inversión de capital a la compra de trabajo,
y sin embargo no puede hacerlo. No puede hacerlo porque debido a la competencia y a la tecnificación del capitalismo, se ve obligado a dedicar cada vez mayor porcentaje de su riqueza a gastos de capital constante, especialmente a maquinaria. Pero no solo, también a materias primas que resultan cada vez más difíciles de conseguir según se van agotando las que están más a mano, etcétera, etcétera. El caso es que la competencia entre las diferentes empresas de un sector capitalista les lleva a un crecimiento diferencial del capital constante respecto del capital variable. De esta forma, y siempre desde un punto de vista colectivo, siempre puede haber una empresa que descubre una innovación que le permite tener un éxito importante, pero a largo plazo y de manera colectiva, en un orden capitalista normal, las empresas tienen que invertir cada vez más en capital constante y por tanto tienen que invertir proporcionalmente cada vez menos en capital variable. Con lo cual, su tasa media de ganancia, es decir, lo que reciben menos lo que invierten, calculada respecto a la totalidad del capital invertido, tiende a decrecer. Al empresario individual solo le quedan dos opciones frente a este panorama. O bien sobreinvierte en capital constante, lo que ahora se llama I+D+I, por ejemplo, en busca de un invento que le permita producir mejor o de manera más barata, etcétera, etcétera, o bien sobreexplota la fuerza de trabajo de la clase obrera. Marx estima que la segunda salida es más fácil que la primera y por tanto cree que a largo plazo crecerá la proporción de capital constante sobre el capital variable y en consecuencia decrecerá la tasa media de ganancia de todo el sector capitalista y con ella la explotación del trabajo. Tendrá que compensar mediante un descenso de los salarios a los trabajadores las pérdidas que está teniendo en capital constante. De forma que el funcionamiento normal del capitalismo generará colectivamente y a largo plazo miseria para los trabajadores. De nuevo, haciendo más necesaria una interrupción revolucionaria del ciclo del capital, que es un poco el punto de partida de Marx, ¿no? Bien, en el tiempo en el que escribe este autor, en paralelo al desarrollo del sistema fabril y sus espantosas condiciones de miseria que están en los libros de historia para quien quiera consultarlas, se asistió a la creación de grandes imperios económicos y poderosas empresas industriales. Marx era muy consciente de que su teoría de la caída media contradecía este hecho incuestionable. Estaban apareciendo industrias poderosísimas. ¿Cómo era posible que si él estaba diciendo que la tasa de ganancia tendía a decrecer, apareciera, yo qué sé, el imperio JP Morgan o Rockefeller o Ford Motor Company, ¿no? Para explicar este hecho aparentemente contradictorio, Marx intentó subrayar que el decrecimiento de la tasa de ganancia se realizaría siempre, se daría siempre a largo plazo y en la totalidad del sistema capitalista mundial. Por eso él habla siempre de la tasa media de ganancia. Sin embargo, la explicación no es del todo convincente porque se basa o hace referencia a magnitudes muy difíciles de calcular de forma objetiva. Su argumento es que la competencia lleva a la mecanización y la mecanización obliga a desinvertir en capital variable para reinvertir en capital constante, lo que tiene como consecuencia la disminución de la plusvalía y la caída de la tasa media. Es verdad que este hecho no contradice, esta tesis, mejor dicho, no contradice el que en algunas industrias donde se halla por razones azarosas un nicho de negocio puedan tener ganancias muy elevadas durante algún tiempo. Pero aun en ese caso hay que explicar mejor por qué en esta era de la tecnificación productiva no hemos asistido a grandes quiebras empresariales de estos megagigantes corporativos. A crisis bancarias, por cierto, sí, hemos asistido. Y por cierto, no pocas. Y quizá alguna de ellas en los tiempos más inminentes.
Bueno, la explicación de este hecho que Marx amaga pero no termina de ofrecer, recuérdese que el segundo y tercer volumen del Capital son borradores, me parece que residiría en el capital financiero. La competencia y la tecnificación han llegado a un límite tal que la vieja banca se ha convertido en un poderoso sector económico global, especializado en el préstamo de capitales para actividades productivas. De forma que, como crecientemente ha demostrado, por ejemplo, Thomas Piketty en su libro El Capital en el siglo XXI, de 2013, en la actualidad resulta más rentable invertir en la compraventa de capitales, es decir, en una especie de ciclo dinero, 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 por ponerlo en la jerga de Marx, que invertir en actividades de producción clásica, que invertir en la fabricación de mercancías. Quizá Marx diría que los capitalistas actuales de momento no necesitan la plusvalía porque hemos entrado en una segunda época de acumulación originaria. Esta es la tesis de David Harvey, el urbanista al que me refería al principio de esta exposición. El capitalismo financiero y sus paraísos libres del control estatal acumulan pues ahora mismo un porcentaje difícil de calcular, pero que puede estar en torno al 70, entre el 70 y el 80% del capital en circulación mundial, ¿no? Poco queda en definitiva para invertir en fabricar mercancías, de forma que no es difícil prever un futuro de paro masivo socialmente muy conflictivo en los términos en los que se desarrolla la argumentación de Marx. Desde el punto de vista de estas tesis, si los estados acabasen con los paraísos financieros y, por ejemplo, gravaran con impuestos la circulación de capitales, la tasa de ganancia volvería a caer bruscamente. Pero es algo que por ahora parece que no tienen ni capacidad ni voluntad de hacer, con lo cual tampoco podemos demostrar la fiabilidad de esta tesis. Bien. Bien, concluyo. Al principio de este texto hemos definido la obra de Marx como una sociología del capitalismo orientada a mostrar cómo se reproduce este orden social y cómo llegará en un futuro indeterminado a un punto de autodestrucción. A pesar de que él quiso abandonar la especulación filosófica para conquistar la objetividad de los datos económicos, lo cierto es que su obra no cabe en los estrechos límites de la disciplina económica, porque su explicación del fundamento del capitalismo no es puramente objetiva, no es puramente contable, sino que en sus propias palabras constituye una economía política, es decir, se basa en un hecho sociológico. De ahí la importancia que tiene Marx como padre de la sociología contemporánea. Creo que el concepto de alienación, que es uno de los más famosos y probablemente peor entendidos de Marx, nos puede servir para entender, yo creo, la lógica general de la obra de este autor y la importancia que tiene en la sociología contemporánea. Alienación aparecía ya en los manuscritos de 1844 y luego fue eliminado de las obras posteriores por voluntad del propio Marx. Alienación significa enajenación o el proceso a través del cual algo se hace extraño para sí mismo. Y esta es una noción filosófica que proviene de Hegel. Para Hegel, el espíritu del pueblo se aliena a través de sus obras colectivas, realizando la historia común. Este espíritu sale de sí mismo a través de este proceso de alienación, se enajena y gracias a eso toma conciencia de su propia existencia. Por tanto, no es un proceso en ninguna medida negativo, sino una necesidad para el desarrollo
filosófico de un pueblo en los términos en los que habla Hegel, ¿no? Bueno, Marx se acerca a esta noción de su maestro con su típica desconfianza. La alienación, dice en 1844, ya no es un proceso metafísico, sino histórico, y la autorrealización del espíritu del pueblo pertenece ahora, en este momento, en su opinión, a una clase social, ya no a cualquier clase social, sino a la clase social que controla los mecanismos del poder material. Así lo expresa en una cita también muy clásica de la ideología alemana. Dice Marx: las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época, o dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es al mismo tiempo su poder espiritual dominante. La clase que tiene a su disposición los medios para la producción material dispone con ello al mismo tiempo de los medios para la producción espiritual, lo que hace que se le sometan al propio tiempo, por término medio, las ideas de quienes carecen de los medios necesarios para producir espiritualmente. Fin de la cita. Por tanto, la alienación se convierte en un mecanismo cultural para separar o enajenar a las masas de trabajadores de sus condiciones reales de vida. Es una especie de engaño masivo que se hace necesario ya no para el espíritu del pueblo, sino para la realización histórica del mundo de la clase burguesa. Esta es la versión del concepto de alienación que aparece en los manuscritos del año 44, publicados, como dije antes, mucho tiempo después, y que, por supuesto, en el siglo XX generaron una gran polémica alrededor de las diferentes interpretaciones de Marx. Pero es muy importante tener claro que estos textos fueron desacreditados por el propio Marx en su periodo de madurez. Bueno, es innegable, me parece a mí, que algo no le resultaba satisfactorio a Marx en este concepto, o quizá creyó posteriormente haber descubierto algo que le llevó a negar el valor del concepto de alienación de una forma tan tajante. Según mi interpretación, el problema del concepto de alienación para Marx es que resulta estéril fuera del idealismo de Hegel. Si dejamos de atribuir esta alienación a una totalidad, como el pueblo, y lo asignamos a una parte, como la clase, entonces habrá o podrá haber otras partes con derecho a sus propias alienaciones y por tanto también con derecho a sus propias verdades históricas. Desde este punto de vista, ¿por qué la revolución obrera no podría ser la alienación de la burguesía a manos del proletariado en el poder? ¿Qué hace superior a una verdad de clase respecto de otra verdad de otra clase? Yo creo que esta es una pregunta que Marx quería evitar a toda costa, porque es muy problemática. Es la misma pregunta que se encontraron un siglo después los filósofos posmodernos. Y al contrario que estos, que en general tendieron a renegar del conocimiento y por tanto a quitarle todo valor a cualquier discusión sobre la verdad, Marx respondió muy en el espíritu del siglo XIX, volviendo su atención hacia la ciencia. Se propuso demostrar, con datos de la disciplina de análisis social en aquel momento más pura, que era la economía, cuál de las dos clases sociales tenía más verdad, por así decirlo. De ahí su empeño, y un empeño vital, en probar que el capitalismo finalmente se hundirá, con revolución o sin ella, en probar que es un orden social imposible antes que injusto u opresivo. Un orden ante el que todos, y aquí está otra vez Hegel, tanto trabajadores como burgueses, están alienados porque es radicalmente antihumano. En el capital, el gran agente de alienación ya no es el propietario del periódico, el político, el capataz de fábrica o el sacerdote. Es decir, cualquier forma de vida de individuo burgués. El gran agente de alienación en su obra de madurez es el objeto capitalista por antonomasia, la mercancía, que esconde, sin querer, puesto que no es más que un objeto, como un fetiche, una manera engañosa de ver la realidad.
La alienación como fetiche de la mercancía, reproducida en su circulación cotidiana, por supuesto no está muy alejada del concepto de racionalización de Max Weber, que ya tengo entendido os explicó vuestra profesora Elisa Bray. En definitiva, y concluyo ya, un siglo y medio después de escrita, la obra de Marx continúa siendo una fuente de ideas y también de errores para la comprensión del capitalismo en todas sus facetas, ya no solo como sistema económico, sino como un orden social que una vez desatado históricamente, la humanidad no consigue controlar. Es fácil entender desde este punto de vista por qué su figura es más querida y también más odiada entre los sociólogos que entre los economistas cuya disciplina quiso refundar. Bueno, aquí termina la exposición de Marx que os debía. Por supuesto, a través del correo electrónico estoy dispuesto a contestar cualquier cuestión que se os suscite. Espero que haya sido interesante bueno, que os haya provocado intelectualmente. Y una de las ventajas que tiene la obra de Marx respecto a otras es que está prácticamente toda ella disponible de forma libre en Internet, así que si esta exposición de cualquiera de los tres padres de la sociología contemporánea sirve para que alguien se acerque directamente a esos textos, pues yo me consideraré muy bien recompensado.